El proyecto que se realizó en la clase de fisiología vegetal fue de maíz hidropónico, empezando con una pequeña definición de qué es el maíz hidropónico o también llamado forraje verde hidropónico, pues es un producto que se obtiene del proceso de la germinación de semilla tanto de gramínea o de leguminosas. En este caso nosotros utilizamos de maíz. Se puede cosechar alrededor de los 12 días, depende de la altura que uno esté buscando y esto se puede dar como alimento a diferentes tipos de animales, recordando que de aquí podemos sacar hojas, tallos, semillas y raíces. Los materiales que nosotros utilizamos en este caso solo fue una libra de semilla de maíz criollo, agua, regla y una rejilla. La regla se utilizó para medir el tamaño del maíz con el paso del tiempo, de los días, y la rejilla se utilizó como protección para no tener ningún tipo de inconvenientes al momento de dejarlo afuera con el sol, porque podrían los pájaros querer comerse las semillas. Para este proyecto seguía alrededor de 7 pasos. El primero viene siendo la selección de semilla. Este es muy importante porque tenemos que tener una semilla con un porcentaje de germinación alrededor del 85 a 90% y tratar de que sea una semilla acostumbrada a la localidad donde la vamos a cosechar y también evitando que tenga algún tipo de insecticida. Para el lavado y desinfección, que viene siendo el paso 2, solo utilizamos agua y cloro. En este caso, tanto la bandeja como las semillas se lavaron con cloro y con agua. Solo utilizamos un recipiente donde pudiéramos agregar agua. Las semillas se remojaron alrededor de 30 minutos con el cloro, luego se enjuagó con bastante agua y lo que se hizo después con la bandeja fue básicamente lo mismo, solo que ahí se hizo con un cepillo sin remojar. Luego pasando al paso número 3 que viene siendo el remojo, esto es bastante importante para hidratar la semilla. Lo hicimos, bueno, yo en este caso lo que hice fue poner las semillas en agua por 12 horas, siempre tapado, y luego de 12 horas se cambió el agua, se puso más agua y de igual forma se tapó por 12 horas más. Luego se pasó al paso número 4. En este caso lo que hice fue que saqué todo el agua del recipiente en el que estaba. Eso lo hice solo tirando básicamente las semillas a la bandeja. En la bandeja ya tenía hoyos hechos anteriormente para un drenaje mejor y en este caso solo se ubicaron las semillas de forma uniforme a lo largo de la bandeja, tratando de no tener un grosor de más de 1,5 centímetros, ya que si teníamos más de eso, las semillas en realidad no nos iban a germinar totalmente y terminaría siendo un desperdicio. Utilizamos solo una libra es lo que queda básicamente exacto en esa bandeja. Como paso número 5 viene siendo la germinación. Una vez ya estuviera colocado a lo largo de la bandeja todas esas semillas, se taparon por 12 horas. Luego se pusieron en un lugar donde hubiera un poco de sol indirecto. Ya en ese momento ya habían pasado de 12 a 24 horas. Si no me equivoco, fueron 24 horas donde se estuvo tapado sin agua, simplemente las semillas. Sí se hizo un pequeño riego en esas 24 horas. Fueron dos riegos de 30 segundos. Ya podíamos ver que la mayoría de las semillas tenían ya una pequeña raíz. Luego de eso pasamos a ponerlo en una mesa. Estaba básicamente debajo de un árbol donde no le diera luz directa, ya que esto podría dañar el proceso de germinación, ya que aún no había germinado totalmente. Pasamos al riego. El riego es muy, muy importante porque pues básicamente es maíz hidropónico, solo se utiliza agua. En este caso no utilizamos ningún tipo de fertilizante. En otros casos sí se ha utilizado, sí se usa, pero para este proyecto no. Con el riego, en ese caso,
solo se regó en la mañana y en la noche. Cada día se tomaba la medida y fotos para notar su crecimiento, siempre con la rejilla durante el día para prevenir faltas de semillas por los pájaros. Como resultado, nosotros tratamos de obtener alrededor de 25 centímetros de altura. Esto también depende del día de cosecha, a los cuántos días uno quiere cosechar el maíz. En este caso, fueron de 10 días, entonces se obtuvo 15 centímetros. En otros casos se puede tener más o incluso se puede cosechar a los 7 días. Eso ya estaríamos viendo una altura tal vez de 10 centímetros. Cada semilla tiene un crecimiento diferente, no es un crecimiento uniforme. En su mayoría sí, pero hay diferentes semillas que crecen más tarde que otras, tienen una germinación tardía. Como resultado se anda buscando bastante hoja verde, hoja sana, sin ningún tipo de quemadura o algún tipo de infección o algo. Siempre se anda buscando también una raíz color blanca en su mayoría. Eso quiere decir que aún está en el tiempo correcto de cosecha. Em, este proyecto tenía como objetivo, o uno de ellos era tomarlo como un pequeño incentivo como para tenerlo de un proyecto a futuro o de un negocio. En ese caso, pudimos notar que los gastos fueron mínimos, solo se compraron las semillas y se compró la bandeja. Esa bandeja se puede utilizar varias veces, bastantes veces, y fue un gasto de menos de 100 empiras. Se compró solo una libra y de esa libra salieron alrededor de 7 a 8 libras de forraje verde que se puede dar de alimento a diferentes animales. Se puede dar a vacas, se puede dar a caballos, se puede dar hasta conejos, cabras, ovejos, hasta gallinas. Entonces, como conclusión tenemos que es una práctica bastante necesaria, es bastante económica, se puede tener a lo largo del año sin ningún tipo de problema, y es bastante sencillo una vez se toma se tiene práctica con este cultivo. Ese proyecto se hizo en un total de 12 días, tomando en cuenta desde el día que se puso en agua y se empezó el proceso de limpieza. Muchas gracias por su atención.